Bueno, muy buenos días para todos, para todas. Qué gusto saludarles. Hoy en la Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente, miércoles 23 de octubre, siendo las 9:34 de la mañana, vamos a dar inicio saludando a ustedes, compañeros ediles y edilesas, a las entidades que hacen presencia. Vamos a llamar filialista y verificar el quórum, por favor. Buenos días, ediles, edilesas, comunidad que nos sigue en nuestras redes sociales, convocados y convocados para el día de hoy, miércoles 22 de octubre del 2024 en Comisión de Bienestar Social, Salud y Ambiente. Me permito hacer el llamado a lista. Es 23. Ay, qué pena. Hoy, jueves 23 de octubre del 2024, me permito hacer el llamado de los honorables ediles y edilesas. Fabián Mauricio Peña Sedano. Sí, estoy. Yo pienso que hoy es jueves, Dios. Bueno. Ay, qué pena, ediles, si hoy es miércoles 23 de octubre del 2024 en Comisión de Bienestar Social, Salud y Ambiente. Me permito hacer el llamado a lista de los honorables ediles y edilesas. Fabián Mauricio Peña Sedano. Julio César Flores Moreno. Buenos días, Pilar. Buenos días, compañeros. A las personas que nos acompañan de la administración, Julio César Flores, Partido Liberal Colombiano presente. Lina Ornella Pinzona. Pili, buenos días nuevamente a mis compañeros ediles y edilesas. Muy buenos días. Lina Pinzonares, Partido Mira, presente. Le informo, honorable presidenta, que hay quórum de la Comisión de Bienestar Social, Salud y Ambiente. Además, registro presencia de ediles y edilesas de otras comisiones. Ana Elsa Torres Melo. Buenos días, Pilar. Ana Elsa Torres Melo, presente. Un saludo para todas y todos los asistentes al recinto de hoy de la JAL y un saludo especial para la comunidad que nos sigue a través de las redes. Del edil José Cornelio Hernández. Pilar, buen día para usted, para Marcela, para mis compañeros ediles y edilesas, para las personas que nos siguen en las redes sociales. Cordial saludo para los funcionarios que hacen presencia en la mañana de esta sesión. Hoy, miércoles 23 de octubre del 2024, en sesión de la Comisión de Bienestar, Salud y Medio Ambiente. José Cornelio Hernández, Partido Liberal Colombiano, presente. De la edilesa María Camila Bonilla Guerrero. Muy buenos días, Pilar. Muchas gracias. Buenos días para todos mis compañeros y compañeras de la corporación, a las entidades que nos acompañan el día de hoy y a quienes nos siguen en redes sociales. Camila Bonilla, Pacto Histórico, presente. Del edil Pablo Emilio Molano Jiménez. Gracias, Pili. Una excelente mañana. Pablo Emilio Molano presente, saludándoles hoy miércoles 23 de octubre de 2024 en sesión Comisión de Bienestar Social, Salud y Ambiente. Saludando a los honorables colegas, a las señoritas secretarias, a los funcionarios que nos acompañan el día de hoy, a la ciudadanía, al señor que nos acompaña por parte de la comunidad en el recinto, y el saludo fraterno, cordial a toda la comunidad gatibeña que nos sigue día a día a través de las redes sociales. Pablo Emilio Molano, Partido Centro Democrático, presente. De la edilesa Jessica Andrea Costa Montenegro. Muy buenos días, Pili. Buenos días a todos mis compañeros, a los funcionarios y la comunidad que se encuentra en el recinto y la comunidad que nos sigue a través de redes sociales. Jessica Andrea Costa Montenegro, Partido Centro Democrático, presente. Del edil Fidel Ernesto Poveda Gómez. Fidel Ernesto Poveda Gómez, del Pacto Histórico, presente hoy, miércoles 23 de octubre de 2024, en la sesión de la Comisión de Bienestar Social, Salud y Ambiente de la Junta Administrativa Local de Engativá. Comisario de la ciudadanía gatibeña, una persona presente en el recinto de la administración distrital convocada, a toda la JAL, a usted, señora secretaria. Del edil Julio César Flores Moreno. No, sí, ya es que voy así, por lo que saliste, volviste a entrar. Sí, qué pena. Sí, qué pena. De la edilesa Natalia Guarnizo Lesmes. Muy buenos días, Pili. Un cordial saludo
para mis compañeras edilesas y compañeros ediles, para la comunidad que nos acompaña el día de hoy en el recinto, la comunidad que nos sigue a través de las redes sociales y las entidades presentes. Natalia Guarnizo Lesmes, presente. Dil Pedro Ernesto Amaya Lemos. Muy buenos días para todos. Cordial saludo. Pedro Amaya, Nuevo Liberalismo, presente. Informo, honorable presidenta, el llamado a lista completo y verificación del quórum de la Comisión de Bienestar Social, Salud y Ambiente. Teniendo quórum para la sesión y verificando la presencia de otros ediles miembros de otras comisiones, vamos a leer el orden del día para someterlo a consideración. Pili, por favor. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura de aprobación del orden del día. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, aprobación actas. Quinto, tema principal, presentación. Quinto tema principal, funcionamiento del Centro de Recepción y Valorización de Flora y Fauna Silvestre. Sexto, proposiciones y varios. Leído el orden del día, señora presidenta. Bien, leído el orden del día, se somete a consideración por parte de los honorables ediles y edilesas, miembros de la comisión. Por favor, quienes estén de acuerdo, a levantar su mano. Gracias, edil Julio. Aprobado el orden del día, Pili. Siguiente punto, por favor. Tercero, lectura de correspondencia. Tenemos el radicado 1029. Viene del Centro de Recepción y Valorización de Flora y Fauna Silvestre, la presentación para el día de hoy. No hay más correspondencia para el día de hoy. Perfecto, muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Cuarto, aprobación del acta número 22 del 19 de octubre del 2024 en Comisión de Bienestar Social, Salud y Ambiente. Se somete a consideración la aprobación del acta número 22 del 19 de octubre del 2024. Por favor, quienes estén de acuerdo, levantar su mano. Gracias, edil Julio. Aprobado el acta. Siguiente punto, por favor. Quinto tema principal, como funcionamiento del Centro de Recepción y Valorización de Flora y Fauna Silvestre. Como convocados para el día de hoy, el Centro de Recepción y Valorización de Flora y Fauna Silvestre, están presentes la doctora Carolina Montoya, apoyo de la supervisión del contrato de Biodes, la doctora doctor Lenis Leonardo Cabanzo, asesor de fauna silvestre, Cindy Leguizamo, profesional especializada, Carol Ramos. Perfecto, Pili, gracias. Entonces, en este tema principal, bienvenidas a las funcionarias que hacen presencia para el tema al cual fuimos convocados, Centro de Recepción y Valorización de Flora y Fauna Silvestre. Quien nos acompaña, la doctora Carolina Montoya, bienvenida, supervisión del contrato de Biodes. Denis Leonardo viene en camino y la profesional Cindy Leguizamo. Y la doctora Carol Ramos. Es que no está. Ah, perfecto. Y la doctora Carol Ramos, que se hace presencia. Entonces, bienvenidas. Antes de darles el uso de la palabra, esta sesión fue convocada por solicitud del edil Fidel Poveda. Entonces voy a darle el uso de la palabra al edil para que haga un breve contexto de la sesión. Muchas gracias, edil Fidel. A usted, presidente, por permitirme presentar el contexto de esta sesión de hoy, que no es la primera al respecto de este centro de valoración, de recepción y valoración de fauna. En su momento tuvo otro nombre, pero la intención de la sesión es insistir en la necesidad de poner insistir en el sentido, perdóneme, de que existan este tipo de centros de recepción y valoración de fauna. Y según su propio nombre actualmente, de flora. Es una situación, con estos centros de valoración lo que se pretende en últimas es reconstruir poblaciones de especies silvestres en sus hábitats para aportar a la restauración de los hábitats, incluso en diferentes niveles, tanto comunidades como ecosistemas como biomas. Pues en vista de que el nivel de organización de vida, que es ligado al clima, que se supone que está en emergencia
es el bioma. Y desde hace mucho tiempo se venía insistiendo en crear estos centros de valoración, pero al interior de las diferentes entidades del Estado ha habido contradicción. Se pretendió resolver la contradicción con la ley 99/93, pero en cierto sentido esta fue tomada como base normativa para aumentar la contradicción. Ahí se creó el Sistema Nacional Ambiental, que en tanto tal presupondría toda una urdimbre, un gran tejido de intercambio de conocimientos en todo el país a fin de producir esta reintroducción de especies que, repito, estaban en función de reconstituir poblaciones afectadas y a su vez contribuir a las comunidades, los ecosistemas y los biomas. Yo me expreso en estos términos porque supongo que ustedes deben comprender de qué estoy hablando, ¿no? Yo soy biólogo y me atengo a lo que la ley 22 del 84 me permite decir. Pues el cuestionario fue planteado orientado en ese sentido, en el sentido de cómo está aumentando la red, cómo está creciendo la red, y pues vemos que ya en lo que nos mandaron por anticipado hay respuestas nulas a esas preguntas, lo cual me parece preocupante porque me siento trasladado 30 años atrás, como si no hubiera habido avance al respecto de esta situación. Como caso anecdótico, antes de que ustedes tomen la palabra, les comento, yo fui mi primer grupo profesional que estuvo trabajando en ese centro hace 29 años, en 1995. Y teníamos una orientación, y se planteó un modelo de trabajo, obviamente desde el punto de vista completamente técnico, que implicaba una recepción con cuarentenaje, un preaprestamiento biológico y una fase de rehabilitación biológica o aprestamiento, que es la más importante, que es la que tiene que ser previa a la liberación de los especímenes en la propia condición que la especie exige, ¿no? Que hay especies que forman grupos, hay especies que se pueden liberar individualmente. Entonces, pues, en tal sentido es que se convoca a la Secretaría del Ambiente. O sea, la Secretaría del Ambiente aquí no es solamente la agencia de la ambiental, entre comillas, de la Alcaldía Mayor, sino es parte de ese Sistema Nacional Ambiental que debería funcionar a favor de la conservación y la restauración de biomas, digamos que es el sentido último que se nos exige a la emergencia climática. Dejo ahí, presidente, muchas gracias. Perfecto, Edil Fidel. Entonces, sin más preámbulos, vamos a darles el uso de la palabra. Muchas gracias y bienvenidas. Ah, y ya hablo sin oprimir. Listo, pues como decía el edil, venimos a dar respuesta a una serie de interrogantes que se recibieron en la entidad relacionados con el tema de fauna silvestre, del Centro de Fauna. Pues planteamos acá las respuestas según las recibimos. Pues yo creo que ustedes ya tienen conocimiento, sin embargo, con el transcurrir de la presentación vamos a volver a citarlas con su respectiva respuesta. La primera pregunta dice, sírvase de escribir los protocolos de ingreso, valoración, cuarentena y aprestamiento de los especímenes. Entonces, una vez tenemos los especímenes ya en custodia, se llevan al Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre que pertenece a la Secretaría de Ambiente. Estando allí, pues se hace ya el tema del ingreso del espécimen, se realiza la verificación del estado inicial, es decir, verificando temas como cómo se encuentra, qué especie es, el estado. Posteriormente, se hace la recepción y la revisión de la documentación que avala ese procedimiento. En algunas ocasiones tiene que ver con el tema de rescates y en otra tiene que ver con el tema de incautaciones que son adelantadas por la Policía Nacional. Una vez revisado todo ese tema documental, se asigna el CUN, que es el Código Único Nacional,
que se le asigna a cada uno de los especímenes y se hace el registro del ingreso de ese animal en el libro de control. Todo eso, pues, de acuerdo a lo que establece la resolución 2064. Una vez tiene asignado ese número único el espécimen, se apertura la hoja de vida nuevamente para cada animal, en donde se consigna toda la información, lo que tiene que ver con salud a nivel nutricional, biológico, en la etapa inicial del espécimen. Y pues posteriormente se irán registrando todo el tema de manejo y evolución de ese individuo. Siguiente. Una vez estamos en el tema de la valoración inicial, vale la pena aclarar que todo esto lo realizan los profesionales a cargo, es decir, el área de veterinaria, el área de biología y el área de zootecnia. Se define a qué zona debe ingresar el animal. Entonces puede ingresar a la zona de arribo, en donde más o menos está pues, un promedio de 1 a 5 días. Si se trata de un animal que viene enfermo, que viene herido, o que aunque está bien, es un animal infante, muy pequeño, va al área de neonatos. O se define si ingresa al área de cuarentena. Entonces, parte de la pregunta mencionaba sobre los tiempos de cuarentena. Entonces, siempre debe haber un periodo mínimo de permanencia según el grupo biológico al que pertenezca el animal. Entonces, básicamente, según la clase a la que pertenezca. Para especímenes como invertebrados, es decir, insectos, por ejemplo, peces, anfibios, reptiles y aves, la cuarentena debe durar 30 días. Para el tema de mamíferos que no sean primates, es decir, que no sean micos, son 60 días y para primates son 90 días. Todo eso enmarcado dentro de la normativa ambiental. Una vez finalizan ese periodo de cuarentena, se define, y si el espécimen no ha presentado ningún tipo de enfermedad, se define si el animal va a la zona de mantenimiento o a la zona de rehabilitación, que es cuando se define que el espécimen tiene una posibilidad para liberarse. Entonces entra el tema de rehabilitación. Espera un segundo, baby. El tiempo que los especímenes permanecen en el centro, pues está asociado a la evolución del animal, porque aunque si bien eso está establecido en la norma, esos días, pues no podemos olvidar que estamos trabajando con animales vivos. Entonces, a veces no evolucionan como pensamos o están bien y por algún motivo empiezan a desarrollar una patología. Entonces, todos esos tiempos cambian. La siguiente pregunta que mencionaban era precisar la verificación de la procedencia. Entonces, teniendo en cuenta como el paso a paso que les acabo de mencionar, la primera fuente de información de donde obtenemos ese posible dato de procedencia es la persona. Llámese la persona que hizo el rescate o la persona a la que la policía le hizo el proceso de incautación, porque la persona dice, me lo encontré en el humedal Jaboque, lo compré en el Cesar. Entonces, digamos que esa es la primera fuente de información que tenemos con respecto a la procedencia de un animal. Esa información es consignada inicialmente en el acta en donde se registra ese recibo, esa recuperación de ese individuo. Entonces, además del tema de procedencia, quedan consignados todos los anamnésicos del animal, todo el historial, hace cuánto lo tiene, si se enfermó alguna vez, qué comía, toda la información, además del tema de la procedencia. Una vez está en el centro de fauna, el área de biología se encarga de confirmar mucha de esa información, teniendo el espécimen, usando el animalito como tal y usando claves taxonómicas para verificar si la especie si corresponde a una subespecie, y eso se hace utilizando claves morfológicas o claves morfométricas. Morfológicas como por ejemplo el color, y morfométricas pues se refiere al tema de tamaño, el largo del pico. Una vez se hace eso y ya el área de biología tiene definida esa etapa, pues nos apoyamos en la literatura científica que actualmente existe para verificar la distribución geográfica del espécimen, sobre todo para aquellos especímenes que no pertenecen, que no tienen distribución en nuestra jurisdicción aquí en Bogotá, porque es importante recordar que nosotros aquí en Bogotá recibimos animalitos de cualquier punto del país, incluso también de fuera del país. Entonces, ese es el paso a paso. Cuando hay situaciones en que esas características
morfológicas y morfométricas no nos permiten determinar esa taxonomía, porque son animales muy parecidos. Entonces, aunque los dos son pájaros y los dos son azules, pues son animales diferentes, son especies diferentes. Entonces, es en ese momento en que nos apoyamos, por ejemplo, con la DIJÍN, con la academia, para hacer estudios genéticos que nos permitan identificar claramente esas especies o subespecies y según eso poder pensar en los sitios para liberación, como disposición final. Siguiente. El siguiente literal decía, indique las dietas que brindan a los especímenes que se encuentran en el centro de fauna. Entonces, la formulación de dietas, gracias, la hemos hecho siempre con un programa que se maneja a nivel internacional, que se llama Diet Calc, y que permite realizar unas dietas balanceadas según el tipo de animal y según ciertos aspectos importantes, como por ejemplo la identificación taxonómica. O sea, no es lo mismo alimentar un ave rapaz que un ave que solo come semillas. Entonces es importante saber la especie. Los requerimientos nutricionales, si el animal es carnívoro, si el animal solo come hojas. El comportamiento social y alimentario, si son animales que naturalmente viven solitos o que son gregarios, es decir, que viven en grupo, como en el caso de los primates. El estado de desarrollo biológico, que se refiere a la edad. No es lo mismo alimentar un bebé, un neonato de primate, a un individuo adulto. Y también, por supuesto, pues cualquier alteración clínica con la que llegue el animal. Un ejemplo fácil es, pues si la tortuga llega en un estado de obesidad, pues tenemos que manejar una dieta especial. Siguiente. Bueno, el siguiente interrogante nos solicitaba informar cuántos especímenes se encontraban a la fecha en el centro de fauna. Entonces, con corte del 21 de octubre tenemos 1.163 especímenes. Ahí en la tablita ustedes pueden observar según la clase taxonómica las cantidades que actualmente tenemos. Normalmente tenemos animales de todo tipo, mamíferos, reptiles, aves, invertebrados como arañas. Entonces están llegando frecuentemente al centro de fauna, como dije ahorita, provenientes de diferentes puntos del país y incluso fuera. Esta pregunta dice, sírvase informar si se cumplen los tiempos estimados en cada fase. Entonces, pues los tiempos mínimos de permanencia, que son los que establece la norma, se cumplen, como lo mencionamos en uno de los puntos anteriores, para cada uno de los grupos biológicos. Si ustedes recuerdan, ahorita les hablé de 30 días, 60 días, 90 días, entonces sí se cumplen. Sin embargo, es importante tener presente, nuevamente, que como estamos hablando hablando y manejando animales vivos, pues estos tiempos pueden cambiar. ¿Por qué? Por la manifestación o el desarrollo de algún tipo de patología o de enfermedad, por la evidencia de alguna afección física que quizá en el momento de la llegada del animal no la manifestó y en el periodo de cuarentena empezó a evidenciarse, o por especies que tienen requerimientos especiales a nivel nutricional o teniendo en cuenta su edad. Entonces, los tiempos se cumplen teniendo en cuenta ciertas salvedades. Siguiente. Esta hacía referencia al aprestamiento. Entonces, pues nosotros lo interpretamos como el tema de rehabilitación. Entonces, dentro de los procedimientos internos que establece la entidad, existe el que ustedes ven ahí, el 136, que es el que se maneja en el centro de fauna. En este tipo de manejo de rehabilitación intervienen todas las áreas de medicina, el área de biología y el área de zootecnia. La idea de este manejo que se da de manera inicial es evaluar cómo llegan los especímenes. Entonces, digamos que se hace una primera fase en la rehabilitación en donde se evalúa si los animales, como dice nuestro procedimiento, son normales o no. Es decir, si es normal es porque el espécimen está desarrollando comportamientos propios de su especie. Por ejemplo, los loros no hablan. Entonces, un comportamiento normal es que el loro no hable. Una
una vez ha superado esta etapa, seleccionamos los especímenes que tienen comportamientos anormales, por ejemplo, los loros que hablan. Y allí empezamos el tema de un seguimiento más específico para determinar cómo son esos comportamientos. No solo a nivel, es decir, abordamos varios aspectos como el tema alimenticio, el tema de locomoción, si huye ante un estímulo específico, cómo se comporta con los de su grupo, si es un animal gregario. Y una vez se hace esa evaluación y se tienen los resultados, se determina qué hay que hacer. Entonces, si hay que ajustar la dieta, si hay que hacer un enriquecimiento específico porque el individuo tiene que fortalecer las alas para poder volar, si se necesitan ambientaciones dentro de los encierros más complejas, menos complejas. Entonces, básicamente es lo que manejamos en ese proceso de rehabilitación. Todo esto pues con el objetivo de lograr que ese espécimen cumpla con lo que su especie requiere para poder nosotros considerar que es apto para la liberación. Obviamente ya teniendo claridad en cuanto a la ubicación geográfica natural de esa especie. Siguiente, por favor. Esta pregunta decía si el centro funciona con operadores o subcontratistas de servicio. La respuesta es sí. Actualmente el Centro de Fauna es operado por la Fundación para la Conservación de la Biodiversidad y el Desarrollo Sostenible, dentro del marco de un contrato que actualmente existe con esa empresa y entre la Secretaría de Ambiente. Aunque ellos lo operan, es administrado, evaluado y con el seguimiento de la Secretaría de Ambiente. Siguiente. Esta pregunta hacía referencia a los profesionales con los que cuenta actualmente el Centro de Fauna. Entonces, pues, básicamente este es el listado con el que se cuenta: un coordinador, 2 médicos veterinarios, 2 biólogos, 2 zootecnistas, un bacteriólogo que está en el tema de laboratorio clínico y el procesamiento de muestras, un apoyo para ese tema de bacteriología, y hay 2 apoyos que están soportando y colaborando todo el tema veterinario, biológico y de zootecnia. 11 cuidadores, dentro de los que también tenemos alimentadores, un ingeniero ambiental, un jardinero y 2 operarias de aseo. Entonces, ese es el personal con el que actualmente se trabaja en el Centro de Fauna. Estas 2 preguntas dicen, explique qué expectativas, si las hay, se tienen al respecto de la unidad que está en Funza, y el 5.5, informe si el titular del terreno de Funza paga impuesto predial al municipio de Funza. Entonces, no tenemos muy claro a qué unidad se refieren en Funza, dado que pues, la Secretaría Distrital de Ambiente solo tiene competencia dentro del perímetro urbano de Bogotá y el Centro de Fauna está en Engativá, dentro del perímetro urbano de Bogotá. Entonces, pues, no nos quedó muy claro a qué unidad se refería. El 6º dice, informe si la CAR completa el aprestamiento biológico de los especímenes para su reintroducción. Entonces, entendimos reintroducción como el tema de liberación, reintroducción al medio natural, y pues como ustedes pueden leer ahí, pues para dar atención a este interrogante necesitaríamos definir o entender a qué corporación se refieren para dar traslado. Cuando hablamos de las disposiciones que nosotros, Secretaría de Ambiente, manejamos, pues hacemos todo el protocolo que les expliqué en los puntos anteriores, en cuanto al ingreso, la revisión del animal, la asignación del CUN, la apertura de las hojas de vida, definir para qué área va el animal, si es apto para rehabilitación, qué pautas o qué manejo se le va a dar. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos para las liberaciones que hacemos aquí en la ciudad de Bogotá de especímenes que pertenecen a nuestro departamento, a nuestro zona. Y para el tema de animales que no tienen distribución geográfica en Bogotá, cumplimos los mismos protocolos y se llevan al punto geográfico a donde pertenecen, haciendo una gestión previa con la corporación
o con la autoridad ambiental que corresponda. Siguiente, baby. Esta es la última. Dice, informe si las actividades están en el marco del SINA. Entonces, pues todas las actividades que adelanta, en este caso, el grupo de fauna silvestre, y no solamente el grupo de fauna silvestre, sino todo lo que hace y los procesos que desarrolla la Secretaría de Ambiente, pues están incluidos en están enmarcados en la normativa ambiental vigente. Y nosotros estamos a su vez bajo la supervisión y la evaluación del Ministerio de Ambiente y pues de cualquier ente de control. Esto pues teniendo en cuenta que somos autoridad ambiental urbana y pertenecemos al SINA. Y creo que eran todas las preguntas. Me permito registrar la presencia del edil Fabián Mauricio Peña Sedano. Pilar, gracias. Fabián Peña presente. Un saludo a mis compañeros ediles e edilesas, a los invitados del día de hoy, agradeciéndole a la edilesa Lina y al edil Julio. Como les informé, estaba en una actividad y por eso hasta ahora llego, pero venía atento a la sesión. Gracias, Pili. Gracias, presidenta. Bien, gracias a las entidades por su presentación, a los funcionarios, perdón, por su presentación. Y registramos también la presencia del doctor Denis Leonardo, sí, que nos acompaña, entonces, asesor de fauna silvestre. Entonces, le devuelvo la presidencia al presidente y creo que ya no hay más. Finalizó la presentación, ¿sí? Ah, ok. Perfecto. Entonces, presidente, ya finalizó la presentación. Edilesa, gracias. Sí, si quieren, terminen lo que consideren ustedes tengan que decir antes de dar la palabra a los ediles. No sé si las preguntas a las que el edil se refería que no se respondieron eran las de FUNS. Entonces, no sé si ahorita nos pudieran aclarar, porque, pues, como repito, nosotros solo tenemos competencia dentro del perímetro urbano de la ciudad. Era todo. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Entonces, vamos a la ronda de los ediles y edilesas para las preguntas o intervenciones que quieran hacer. Edil Fidel, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Bueno, menos mal lo dice su merced. ¿Me recuerda el nombre? Carolina. La Secretaría del Ambiente solo tiene competencia en Bogotá. Sin embargo, hasta por la prensa salió bastante escandalosa la noticia de que había abandonado, el distrito había abandonado un centro de recepción de fauna allá en Funza. Y yo lo visité. Y en efecto, eso fue del tiempo de Peñalosa y Claudia López. Y lleva ahí en obra gris un montón de tiempo. No sabemos si se va a concluir o no se va a concluir. Y pues hasta donde entiendo en el plan de desarrollo distrital de Galán no hay nada contemplado al respecto. Y pues la lógica sería que no, porque como usted bien lo reconoce, nosotros como distrito no tenemos competencia en otro municipio, en otra entidad territorial. Eso es una cosa que quería que quedara claro, por lo menos en lo que a esta sesión se refiere. Otra pregunta no respondía, pues yo la suponía como relativamente obvia, y es la interacción que se tiene que tener con las otras autoridades ambientales, incluidas las corporaciones autónomas regionales y la unidad administrativa del sistema especial del sistema de parques nacionales naturales, más que con el propio Ministerio del Ambiente, en vista de que las corporaciones de unos años, sobre todo desde el año 2000 por acá, se pusieron con unos cuantos años de retraso a desarrollar centros de valoración y recepción para reintroducción de fauna silvestre, y se suponía que eso iba a actuar en red, ¿sí? O sea que, conociendo la procedencia de los especímenes capturados, tanto animales como vegetales, aunque fundamentalmente son animales los especímenes, la autoridad ambiental hiciera lo que correspondiera a su jurisdicción. Es decir, se fueran los encargados de desarrollar la rehabilitación biológica y la liberación.
Ese era el sentido. Entonces, pues, digamos, la respuesta esperada era, con tales corporaciones hemos hecho esto, con tales corporaciones, con la unidad de parques hemos hecho esta otra cosa. Pues no se respondió así. Pero esa falta de respuesta, de nuevo me llama la atención. Creería yo que la fundación que está en este momento contratando la atención del centro de recepción lleva poco tiempo. ¿Sí? Imagínense. Y esa unidad fue creada en 1995. Edil Fidel, por favor, para ordenar la sesión. Ay, qué pena, presidente. Perdón. Edilesa, sí. Por favor, Edil, termine su intervención y al terminar las intervenciones de los ediles, las preguntas y demás, les damos de nuevo la palabra a ustedes para que no nos glosemos y interrumpamos la sesión. Siga. Pues aquí aquí tenemos un orden en el sentido de que intervenimos. Ustedes intervienen, nosotros interrumpimos y nosotros intervenimos y no nos interrumpimos. Entonces, lo que les solicito es que tomen nota y en la medida de lo posible respondan. Si no, pues no hay problema. Así como pasó con el escrito, no tenían conocimiento, no pudieron responder. Otra cosa que yo esperaba con más detalle es que nos dijeran los especímenes de cada especie, no en grupos generales. ¿Sí? ¿Cuáles especies? Más que entender el proceso de cadena de custodia, digamos, lo que me interesa como biólogo de profesión, y en este momento participé de esta Corporación Pública Elegida por Voto Popular, es ver manifiesta la comprensión, repito, lo que les dije al principio, de que se está en función de contribuir a la restauración de los biomas en la medida en que se haga una reintroducción correcta de los especímenes que fueron sustraídos o que son susceptibles de ser reincorporados a unas poblaciones naturales que a su vez contribuyan a la biocenosis. ¿Correcto? Ese es el sentido. Puede sonar técnico y abstracto, pero ustedes lo deben entender. Entonces, de pronto otra gente no lo entiende, pero la cosa es que estén reproduciéndose en sus hábitats de origen. Eso es más o menos si lo entiende otras personas. ¿Eso qué implica? Y de ahí la red. Y que espero que ustedes me puedan responder si eso está funcionando o no. No es su culpa, no se preocupen, no los estoy atacando. Si también hay seguimiento a esas liberaciones o no. Si no hay seguimiento, eso es tremendo, puede ser tremendo problema, en el sentido de que los especímenes se pierdan una vez reintroducidos. Y estaríamos, en tal caso, en que no haya seguimiento y que el esfuerzo quede prácticamente perdido, el esfuerzo del cuarentenaje y el tratamiento en los centros de recepción, estaríamos incurriendo en lo que muy pragmática y resignadamente el doctor Jorge Ignacio Hernández Camacho manifestó en un encuentro de centros de valoración allá en la jurisdicción de la Corporación del NARE, en Cornare, en el año 2000. Y era que, o 2001, en el año 2000, sí, era que si la actitud de las autoridades ambientales iba a ser esa, sería preferible que los animales decomisados fueran sacrificados. Eso lo dijo él, porque no tiene sentido recoger animales para no saber si van a reconstituir poblaciones o si van a estar expuestos a que otro agente agresor contra los biomas los elimine, no los permita constituir poblaciones. Y pues sí, eso fue un revuelo, pero él tenía razón. Entonces, a ese respecto, yo sí quisiera precisiones. Si es posible, ojalá lo sea, que se presente la información detallada a nivel de especie. ¿Sí?
para poder saber qué se hizo con los individuos, de dónde se logró cada individuo, averiguar su procedencia y a dónde se reintrodujo. No en términos generales, porque lo que ustedes me dicen hoy, pues eso yo lo sé. Eso pues, se sabe, es lo que toca hacer. Es lo que toca hacer. Pero lo que es importante se refiere a que haya una reintroducción efectiva que ojalá tenga seguimiento, ¿sí? En últimas. No se preguntó, pero también sería importante, si tienen conocimiento, informar cuánto presupuesto se está asignando a estas actividades. Si lo pueden responder, excelente, si no, pues no hay problema. Por ahora dejo ahí, presidente. Gracias por permitirme el uso de la palabra. Perfecto, Edil. Tiene el uso de la palabra la edilesa Ana Elsa Torres. Gracias, presidente. Me preocupa un informe o una frase que escuché ahorita, que el centro de allá, que llaman Funza, y no sé por qué lo llaman Funza, bueno, tal vez está en Funza, pero si es de Cundinamarca, ¿por qué se viene construyendo ese centro con recursos distritales? Y no viene de Claudia López, ese viene desde antes. Desde Peñalosa, y lo continuó Claudia López, y estaba muy avanzado. Yo lo visité el año pasado, muy bonito eso, y le están haciendo hasta hotel para los animalitos, muy, muy bonito. Entonces me preocupa que digan que eso se suspendió. ¿Cómo así? ¿En qué va eso? Sí me gustaría saber. Si no me vayan a decir que lo suspendieron, sino por el contrario, que ha avanzado su construcción, su adecuación, y que va avanzando el programa, como es el sentir de los concejales que aprobaron en su momento los recursos para hacer este centro allí. Esa es mi inquietud, presidente. Les agradezco su respuesta. Gracias. Perfecto. Edilesa Lina tiene el uso de la palabra. No, presidente, enfatizar la pregunta, también iba a ser esa pregunta de la edilesa Ana Elsa sobre el Centro de Fauna y Flora. El edil Fidel también nos ha comentado, no he tenido la posibilidad de visitarlo, pero sí ha sido una preocupación de la comunidad, además que pues no se sabe, creo que tenía como un problema en temas de recursos, creo que la Contraloría General de la República ya estaba interviniendo este Centro de Fauna y Flora, entonces sería muy bueno poder saber en qué estado está, cómo es el avance, porque al parecer era un elefante blanco. Entonces, sí sería muy bueno si ellos pueden informarnos. Entiendo que el presidente hizo la pregunta para el día de hoy, que nos den esa respuesta. Muchas gracias. Gracias, edilesa. No habiendo otra solicitud del uso de la palabra de los ediles y edilesas, les devolvemos la palabra para que puedan responder o hacer los comentarios finales que consideren, en el orden que ustedes quieran. Buenos días. Mis disculpas por llegar tarde, es que estaba teniendo una cita médica que ya tenía hace tiempo agendada, pero mi nombre es Cindy Leguizamo. Yo soy profesional especializada de la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre de la Secretaría Distrital de Ambiente. Entonces, atendiendo a algunas de las preguntas que escuchamos de ustedes ahorita, si quisiéramos, de algunas creo que podemos aportar un alcance aquí en este momento, y otras pues tal vez el detalle ya sería por escrito. Justamente la parte del detalle de las gestiones con otras autoridades ambientales para las liberaciones, bueno, es que la pregunta no nos resultó muy clara frente a qué iba, pero pues si es en ese sentido, lo podemos pues brindar, no sé, desde que lo quieren, desde que está entró en funcionamiento el nuevo centro de fauna, y pues podemos indicarles pues qué especies, el número de individuos se han dispuesto, cuándo y en dónde. Eso es tanto dentro de la jurisdicción como fuera de la jurisdicción de la Secretaría. Para la parte del seguimiento, nosotros cuando son fuera de la jurisdicción, pues no son jurisdicciones de otras autoridades ambientales, allí no tenemos competencia, entonces nosotros allí no hacemos ningún tipo de seguimiento, pues esa actividad le corresponde a la autoridad ambiental competente. Cuando es en nuestra jurisdicción, el seguimiento
pues no lo hacemos directamente sobre individuos, sino a través de la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad, nos apoyamos en la actividad que ellos hacen de monitoreo en las áreas protegidas. Nosotros igual principalmente las liberaciones se hacen allí en los humedales que están formalmente declarados en los parques distritales ecológicos de montaña. El grueso de las liberaciones se hacen allí, entonces pues con el monitoreo que ellos hacen tenemos una idea de también pues cómo se mantienen en general varias poblaciones. Ellos hacen seguimiento a aves, reptiles, mamíferos y insectos creo que no, herpetos, o sea, reptiles, anfibios, mamíferos y aves. ¿Qué más allí? Entonces, pues esa información de monitoreos igual ellos las cargan, están en una página del CIP Colombia de la Secretaría y tal vez creo que en Naturalista también cargan la información y en la página web de la Secretaría, no obstante, pues podemos pedir que se lleguen aquí a la corporación los informes que ellos han generado desde que ya quedaron formalizados los protocolos de monitoreo, porque ellos también primero hicieron todo un trabajo de estandarizar esos protocolos y ya pues anualmente están haciendo ese monitoreo, que pues también es dispendioso porque hablamos de bastantes humedales y parques, entonces pues el trabajo, digamos, es casi como que un muestreo al año porque pues lo hacen a lo largo del año en todos estos espacios. Sobre el detalle del número de animales que se encuentran en el centro de fauna, también lo podemos entregar pues con la discriminación de cuántos individuos hay por especie. Por lo general entregamos pues la cifra de cuántos animales hay alojados, pues la respuesta son pues hay alojados este grupo de animales, pero no hay inconveniente en entregar el detalle porque esa información pues también se tiene. ¿Qué más es la parte de, bueno, que... a lo de FUNSA, no, pues no lo hemos entendido, pero ya nos aclararon entonces que es la parte de la Casa Ecológica de los Animales. Tienen razón en que ese es un proyecto que se inició desde la administración Peñalosa y por lo mismo, pues en ese momento lo asumió, digamos, el contrato de la parte de obra, la Secretaría, porque no se había creado en ese momento el IDEPIBA, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Ya cuando se creó el instituto, entonces pues se aclaró que ese era un espacio que iba a quedar para administración de ellos, porque es para el manejo de animales domésticos, pero principalmente los que llamamos de granja, patos, caballos, vacas, porque los que son perritos y gatos pues se atienden en la unidad de cuidado animal que actualmente funciona. Y estos otros, justamente por lo que es este tipo de animales, se tiene que buscar un espacio que el POT permita que se haga, porque dentro del perímetro urbano no se pueden tener espacios acondicionados para animales de este tipo. Por eso creo que la ubicación se determinó hacia FUNSA. No sabría decir en detalle cuáles más fueron los criterios de selección para ese predio, pero en todo caso los contratos que se han hecho para las obras han estado a cargo de la Dirección de Gestión Corporativa de la Secretaría. Entonces nosotros ya para el detalle de la información, pues les hacemos entonces el alcance a esta dependencia para que ellos también pues les brinden a ustedes la respuesta detallada de cómo han ido surtiendo los contratos, en qué estado están las obras, cuánta ha sido la inversión presupuestal, que creo que es lo que ustedes desean saber al respecto, ¿sí? Justamente también en la discusión de este nuevo plan de desarrollo estuvo el debate frente a en qué momento también la Secretaría, digamos que entregaba el tema para que siguiera ya adelantando directamente la gestión el IDEPIBA, pero no tengo claro finalmente cómo quedó acordado eso en el plan de desarrollo. Mis disculpas, pues como es el tema directo de nosotros, no sé que se discutió, sé que estaban en ese debate frente a si el instituto lo asumía ya o no a partir de esta administración, pero no tengo claro cómo quedó en el plan de desarrollo. No sé si me se me queda alguna otra pregunta. ¿Para complementar? Bueno, si quieres. Presenta. Buenos días, mi nombre es Joana Izquierdo, soy de la Subdirección de Políticas y Planes Ambientales de la Secretaría de Ambiente. En el seguimiento a la política pública de protección y bienestar animal, digamos, complementando un poco lo que dice la compañera desde la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre, y respecto a la Casa Ecológica de los Animales, como bien se sabe, era una obra que venía desarrollando la Secretaría en la Dirección de Gestión Corporativa y
a partir del seguimiento de la política y los avances que se han tenido en la obra, en los nuevos indicadores de estos productos o de estas entregas, el responsable es la entidad IDEPIBA. Sin embargo, como se está finalizando la primera fase, que corresponde pues a unas áreas determinadas para animales domésticos, la continuidad de la segunda fase pues ya será de ejecución del instituto y por ende, digamos, este indicador en este momento está a cargo como entidad líder el Instituto de Protección Animal. Ah, sí, y pues la aclaración de que la casa ecológica de los animales es doméstico, o sea, allí, si bien son animales de granja, como mencionaba la compañera Cindy, también hay otras áreas de rehabilitación y demás para caninos y felinos, sí hay caninos, felinos, hay granja, dentro de lo que se tiene estructurado para la casa ecológica de los animales. No obstante, en la primera fase, son apenas pues como unas áreas, por ejemplo, destinadas para el resguardo de caninos y felinos, rehabilitación, comportamiento. Sin embargo, en la segunda fase viene lo de granja y la clínica y bueno, otras etapas de la obra como tal. De silvestres no, nada. Gracias, presidente. Pues no está muy bien que pospongamos la respuesta, es decir, hay preguntas que, dada la historia recorrida a este respecto, debían ser fácilmente entendidas y fácilmente respondidas, pero la explicación de dicha falta de respuesta tiene que ver con cómo el distrito, en particular la Secretaría, ha asumido el funcionamiento de este centro tan importante. Y es que no lo ha asumido con el respeto que se merece. Lo digo yo porque estuve desde el principio. A estas alturas del partido deberíamos tener un bagaje de conocimiento en los mal llamados protocolos, cosa que yo detesto como profesional de la biología. No considero que el objetivo sea producir protocolos. El objetivo tiene que ser producir conocimiento de cómo es un proceso de reintroducción y cómo se le hace, y más que el cómo, es ver los resultados biológicos efectivos de la reintroducción en los hábitats originales. Ese es el sentido de la cosa, cómo se está contribuyendo a la conservación y a la restauración de los biomas. Pero no, primero que pensó en su momento, cuando yo estaba incluso operando ese centro de rehabilitación con otros compañeros que éramos del DAMA en ese tiempo, se llamaba así, fue ver a quién le contrataban. Y eso se fue al garete. Y contrataron violando la ley. Me llama la atención, por eso fuimos enfáticos en preguntar cuál es la planta profesional, que entre 28 personas solo haya 2 biólogos. Inconcebible. La ley nacional es clara que todo lo que tiene que ver con fauna, expresamente dicho así, fauna es campo de la biología. Etología también es campo de la biología. Está hecho en la ley de la República, no en ningún acto administrativo distrital ni siquiera nacional. Y pues vemos que ahí se ha omitido ese mandato legal. Y de hecho se menoscaba la posibilidad de ver los resultados biológicos ciertos, que es en últimas lo que importa a la hora de rescatar individuos de la fauna. Es para que se reintroduzcan y reconformen poblaciones. Eso es así de claro. Desde hace muchos años eso se tiene claro. Me preocupa también cómo se hace el puente con las otras autoridades ambientales para que, más que un proceso policivo de cadena de custodia, exista una transmisión de información importante y que eso a su vez sirva para construir un bagaje de conocimiento. No sé si eso está operando o la fundación hace lo que le toca, los profesionales de la fundación hacen lo que le tocan y le entregan a la interventoría o a la supervisión que realiza la Secretaría del Ambiente, y la supervisión se ocupa a su vez de comunicarse con la autoridad ambiental hacia donde se dirigirían los individuos que deben ser reintroducidos. No sé cómo será esa cosa.
si eso se vuelve un proceso profundamente engorroso que entorpece incluso la misma cadena de custodia, o no. Y pues yo hubiera esperado, desafortunadamente los gobiernos nacionales en general no han sido serios a ese respecto, hubiera esperado que a estas alturas de la historia hubiera una interacción real entre los profesionales de las, digamos, de la autoridad ambiental, que tampoco es autoridad ambiental, eso es otra discusión, en este caso Secretaría del Ambiente, con las de las diferentes jurisdicciones, de modo tal que hubiera posibilidad de incluso ir allá a hacer el trabajo de empalme con, bueno, tenemos esta información etológica sobre estos individuos, miren, ustedes hagan el seguimiento y después liberen. Ese es el deber ser. ¿Así ocurre? No sé, de pronto no. Y pues, de nuevo, la información es todavía para, por lo menos para mí, oscura. Yo suelo ser un buen buscador de información en diferentes fuentes. Conozco al naturalista y conozco el CIP. El CIP no fue lo que prometió el Decreto Nacional 1600 de 1994. Suponía que eso iba a ser un sistema de información. Ese decreto quedó guardado en la gaveta, pero nos lo aplicaron a ciertas personas para perjudicarnos unos procesos de investigación. Digamos que hay un poquito de mala visión de parte del gobierno nacional al respecto de cómo entender el trabajo investigativo de la biología al respecto de la fauna. Y pues no, son cosas como bastante aisladas, bastante fragmentarias, son datos, no hay información. Queda por lo tanto pues la duda, ¿no? La duda al respecto de el efectivo funcionamiento de lo que se produce en esos trabajos de cuarentenaje y rescate de fauna en esta unidad. Pues yo esperaba que hubieran venido algunas personas de la ciudadanía que siempre nos llaman la atención sobre eso. Pero creo que en la medida en que así oigan la sesión en diferido van a seguir con la duda. Entonces, pues yo rogaría que en efecto lo más completo posible se transmitiera la información por escrito, ya como nos dijo la compañera, porque es evidente que tendremos que hacer otra sesión y solicitamos también, creo que el presidente de la comisión lo hizo en su momento, una visita a la unidad, en la medida de lo posible, ¿no? Más pronto posible. Si consideran que pueden responder o si no, pues que plantear las dudas, pues dejo ahí la intervención, presidente. De nuevo, muchas gracias por el uso de la palabra. Con gusto, Edil. No sé si quieran hacer algunos comentarios finales respecto a lo que menciona el Edil Fidel. Buenos días. Entonces, no, recuerdo que el año pasado cuando estuvimos acá hicimos una presentación muy detallada de cómo era todo el manejo en el CAF, cuál era todas las fases, cómo se atendía en cada punto, qué era lo que teníamos en consideración para las rehabilitaciones. Entonces, como las preguntas no, digamos, no las entendimos enfocadas en ese detalle, solicitando como otra vez esa minucia, y pues como ya habíamos tenido la reunión, pues consideramos que era ya como dando un siguiente paso, habiendo dado las aclaraciones el año pasado de esos aspectos. Pues igual tenemos la presentación, si quieren les volvemos a explicar cómo fue esa primera parte. Pero si no, pues el detalle siempre ha estado es en que el seguimiento con cada animal es en la hoja de vida que consta de una historia clínica, una historia veterinaria y una historia zootécnica. Eso viene pues desde la reglamentación del ministerio frente a cómo deben funcionar los CAF, que es la resolución 2064-2010, que si bien me permiten la apreciación, me lo han dicho compañeros
los de vieja data que continúan en la Secretaría, que vienen desde el DAMA, pues que buena parte de esa reglamentación se inspiró fue justamente en el trabajo que había adelantado la Secretaría en lo que entonces se llamaba Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre. Entonces, todos esos protocolos y esos órdenes los tomó, digamos, de ahí se inspiró el ministerio para expedir esa reglamentación que ya es pues para todas las autoridades ambientales. Y en ese protocolo de funcionamiento y montaje de un centro, pues dan esas líneas. Por eso nosotros, pues de ahí nos enmarcamos y no podemos tampoco salirnos mucho de ya ese esquema que nos reglamentó el ministerio. Entonces, lo de los tiempos mínimos que les decíamos en arribo, en cuarentena, son los que dio el ministerio. Los animales permanecen pues mínimo ese periodo, pero si se requiere extender un poco más, pues se tiene que extender un poco más dependiendo de la evolución que tiene cada animalito. Los que siempre tienen más trabajo y más complejidad y por eso permanecen más en el centro son los que son sociales. Entonces tenemos los primates principalmente, que son muy difíciles para configurar las tropas porque no siempre tenemos la cantidad de especímenes mínima para configurar una tropa. Como estos principalmente si vienen del trabajo de tráfico, de por tenencias ilegales, por comercialización ilegal, pues están, digamos, los que más recuperamos son los que en ese momento estén más demandados. Entonces, los que estén de moda un poquito, perdónenme ahí la expresión, vender, pues son los que más vamos a recuperar por ciertas temporadas. Entonces, a veces es muy esporádico que consigamos uno o dos de cierta especie, por ejemplo, de monos nocturnos, y pues eso es el grupo, por lo general es la pareja y su cría, o sea, son tropas pequeñas, pero aún así tenemos solo el macho, no tenemos una hembra para configurar esa tropa. Sin eso no podemos liberar el animal. Entonces, lo tenemos hasta que o recuperemos uno o si en contacto con otras corporaciones, que es como el trabajo que sí hace muchos años creo que no había mucha interlocución entre corporaciones. En estos últimos años hemos reforzado ese trabajo interinstitucional, entonces hemos tenido reuniones que han sido por iniciativa nuestra, porque sobre todo a partir de la pandemia, después de eso, el ministerio dejó de convocar a unos talleres que hacía siempre anualmente para temas de fauna con las autoridades ambientales. Entonces, de hecho, nosotros hicimos uno con el apoyo a SOCARS y nos reunimos en febrero del año pasado, aquí en Bogotá. Entonces, hemos tratado de nosotros también incentivar esa articulación. Recientemente se firmó un acuerdo de voluntades para conformar el Comité Interinstitucional de Control al Tráfico de Flora y Fauna Silvestre con la CAR para Cundinamarca y Bogotá y el distrito. Entonces lo hicimos con la CAR, Cundinamarca, con Corpo Guavio, con Corpo Orinoquia, con parques nacionales naturales y pues, específicamente, pues sobre todo Sumapaz y Chingaza, pero igual está el nivel central allí, y con la Secretaría del Ambiente de Cundinamarca. Entonces, en eso justamente ya veníamos trabajando, ya se hizo el reglamento interno, ya generamos un plan de acción para los próximos 4 años y estamos allí empezando justamente a gestionar estas actividades como de integración, de articulación para el control incluido el tema también de las disposiciones de los especímenes, principalmente los de fauna. Entonces, ahí ya nos estamos empezando a engranar, en apoyarnos en actividades aquí, digamos, lo regional, porque también para nosotros, por ejemplo, nuestro principal aliado en liberaciones, pues es la CAR, porque es lo que tenemos cerca y también muchos de los animales que recuperamos, pues provienen de la jurisdicción CAR. Entonces, en ese orden de ideas es que hemos venido trabajando, que nos limita también, aparte, digamos, del trabajo de rehabilitación comportamental en el centro, que pues en efecto, como usted lo menciona, pues está a cargo del área de biología. Pero obviamente se articula también con zootecnia y con veterinaria para el seguimiento igual a la salud de los animales, y es de zootecnia para el enriquecimiento y el cambio que se va haciendo en la parte de dietas, para ir justamente también evaluando si están adquiriendo los comportamientos que requieren para alimentarse por su cuenta en el medio natural. Por supuesto que entendemos que sí es importante que existan algunos estudios de seguimiento a los animales que han sido rehabilitados,
hay dificultades, no hay metodologías estandarizadas para hacer seguimiento en todos los grupos y no es fácil, no habría ni cómo, sobre todo en animales crípticos, o sea, que se esconden fácilmente, se meten en el suelo y no hay cómo estarles haciendo un seguimiento, o que pues se desplazan distancias muy grandes en poco tiempo y no habría, sino que entonces requeriría dispositivos de telemetría, que es costoso porque hay que comprar el dispositivo y hay que pagar el servicio de seguimiento para que nos entreguen las señales que detecten los satélites, si es con seguimiento satelital y si es con VHF, o sea, con señal de radio, así como la antena de aire que tenían los televisores. Entonces, hay que tener gente en campo que pueda hacer ese seguimiento porque eso sí es con unas distancias más próximas. Y eso se hace pues con grupos de animales que puedan ser visibles fácilmente, detectados fácilmente a ojo o bueno, con un binocular, pero que además pues no se desplacen tan rápido de un sitio a otro porque es muy difícil. El seguimiento a tropas de primates, por ejemplo, requiere un entrenamiento específico, no cualquier biólogo tiene capacidad de hacer un seguimiento claro a una tropa, porque además seguirle el paso a una tropa también es difícil. Ellos se van moviendo por la copa y puede que uno llegue a un punto donde hay un barranco y uno no puede seguir, pero ellos sí se van. Entonces, o hay un río de por medio para cruzar, entonces no es tan fácil seguir. Pero pues eso tiene también unas metodologías para justamente medir un esfuerzo de muestreo, poder verificar pues que el seguimiento que yo estoy haciendo me reúne suficiente información para que científicamente sea una información que se pueda evaluar, que se pueda comparar y que tenga, digamos, validez cuando se ponga en una revisión, por ejemplo, por pares. Porque pues no se trata solo como de ir y decir, sí, ahí está, yo lo vi, chao, pescado, y se fue. Los seguimientos tienen unas metodologías que tampoco están diseñadas para todos los grupos animales. Entonces, todo ese trabajo no es sencillo y cuesta, también cuesta. Entonces, no siempre tenemos todo el presupuesto para hacer todas esas tareas completas. De allí que, por ejemplo, acá en jurisdicción, como les comentábamos, pues nos apoyamos con la Subdirección de Ecosistemas para el seguimiento en las áreas protegidas. Muchas también de las especies que nosotros recuperamos son migratorias. Entonces, van a estar un momentico acá, pero luego van a seguir camino y van lejos. Entonces, por eso también es la dificultad en un seguimiento. Y, por ejemplo, como son aves, los dispositivos para hacer telemetría en aves tienen que ser muy pequeñitos porque las aves pesan muy poquito. Entonces, no le puedo poner encima algo que pese mucho, sino pues ni las voy a dejar volar tranquilamente ni nada. Entonces, como tienen que ser tan pequeñitos, pues son sumamente costosos porque son, imagínense, una tecnología de nano para que sea liviana, pero también durable. Entonces, digamos que esa es la realidad a la que uno se enfrenta cuando quiere plantear este tipo de actividades. No es que no las hayamos considerado, no es que no las hayamos intentado en ciertos momentos, sino que presenta limitaciones y también desde la parte de contratación pública. ¿Qué otro punto era? Perdón, pues como les decía, el detalle para la parte escrita es pues para poder decir, porque es un listado largo de cuántas especies tenemos en el centro, entonces por eso digo, pues si quieren entramos a un data estudio y se las dicto, pero pues me parece más engorroso y más claro que queden por escrito decirle, mire, de esta especie hay tantos indios, de esta especie hay tantos indios, porque son fácilmente por el orden de unas 50 especies o más. ¿Sí? Entonces es más por eso, creo que les queda más fácil que lo puedan ver por escrito. ¿Qué otras cosas? Ah, bueno, lo que usted se mencionaba frente a cómo funciona el operador y cómo nosotros engranamos con ellos. No es tanto que sea como una carta blanca y hagan lo que a bien parezca, porque justamente desde la supervisión hay un equipo, que Carolina es una de ellas, que están en el centro de fauna justamente apoyando esa supervisión y ese seguimiento. La revisión de todos los conceptos técnicos de disposición la hace el equipo de supervisión y desde la parte de los que estamos directamente en la subdirección de silvicultura. Si hay apreciaciones, de hecho, ahí también se reúnen, ¿cierto?, para definir, pues, cuando ellos nos informan, bueno, qué especies ya están aptas para la liberación y en dónde serían, para que nosotros iniciemos gestiones y también, pues, se revisa la información. Parte, digamos, de lo protocolario de estas gestiones implica que cuando yo entro en contacto con la corporación o la posible corporación de destino,
es que ellos solicitan justamente ese concepto técnico que va acompañado de todas las historias, de todas las hojas de vida, para que ellos también consulten y a veces ellos también nos dicen, mire, este animal no, estos animales sí, porque ellos también hacen sus apreciaciones. Hemos estado trabajando sobre todo con Corpamac y ya hemos remitido a algunos grupos de primates porque ellos tienen un centro en la sierra en la que hacen también esa parte de rehabilitación. Entonces la hemos reubicado para que continúen procesos, ellos, de lo que les decíamos, de especies que nosotros tenemos algunos indios, pero no, digamos, la tropa completa, o como al menos en la confirmación que debería tener en cuanto a adultos, machos, el alfa. Entonces, ellos allá tienen ese grupo, entonces justamente dijeron, lo recibimos para ver si logramos hacer esa adaptación y que conformen un solo grupo. ¿Qué nos ha pasado cuando hemos tenido encuentros en que hablamos y nos cuentan de procesos de liberación y que nosotros también hemos podido dar cuenta de lo mismo? Y es que, por ejemplo, con primates, uno entrega un grupo, o sea, dentro del encierro hay un grupo conformado de cierta manera y al momento de liberar, por ejemplo, en ese momento se separan. O hay uno nuevo que era, no sé, el beta, el gamma, y ese es el que ahí mismo toma el liderazgo y se convierte en alfa y se lleva liderando la tropa. Entonces, son cosas que aún no sabemos, digamos, explicar desde la parte y que no podremos, no es posible prever en el momento en que se está trabajando éxito en el centro, pero pasa y es interesante. Y de pronto ya lo que les mencionó Carito en la parte de la presentación, que la genética, entonces lo mismo, cuando necesitamos conformar grupos, pues ya en la medida que se ha ido generando más información frente a marcadores genéticos que nos puedan dar la idea de, mire, este marcador es de un acervo genético de distribución bichada, guainía y paupés, no sé. Entonces, esos son los sitios en donde deberían liberarse los animales para no hacer contaminación genética. Pero resulta que de lo que yo tengo, entonces tengo unos que son de Orinoquía, otros que son, pero del sur de la Amazonía, pero pegado al Piedemonte, y los que están allá hacia Venezuela. Entonces yo no puedo, claro, o sea, puedo pronto haber tenido conformada una tropa, pero al ver eso, ya no los puedo liberar así porque estaría una mezclita interesante. Entonces me toca volver a separar y ese es el nuevo reto que hemos tenido gracias pues a que se ha generado ya más información de la parte genética y eso pues cuando se tiene, porque aún tenemos muchísimas especies de fauna silvestre sin esa información. Entonces trabajamos con lo que se tiene, pero con lo que no, pues por ahora se tiene con la parte de morfotipos que también están identificados para ciertas distribuciones geográficas. Entonces, eso es lo que se hace. Si definitivamente no podemos definir la identidad genética y por ende una procedencia geográfica probable, pues esos animalitos, aunque puedan estar en muy buenas condiciones, pues no se pueden liberar. Entonces ahí es cuando buscamos opciones de reubicación en zoológicos y si eso tampoco prospera, pues nos toca que se queden en el centro de fauna atendiéndolos hasta que mueran, ¿sí? Entonces, pero es justamente en protección de la parte, por ejemplo, de no hacer una contaminación genética y no afectar así a poblaciones naturales. Entonces, la cosa es, nosotros obviamente tenemos unas tareas específicas, pero no logramos hacerlas solos. Necesitamos de esa información científica que genera la academia, el sector de investigación y ciencia, pero pues obviamente esa parte también tiene muchos temas que investigar y no necesariamente los que nosotros necesitamos son las prioridades en muchos de estos actores. Entonces, esa es la parte nuestra. Nosotros requerimos de eso porque, por ejemplo, tampoco tenemos el alcance para hacer toda esa caracterización genética de ciertas especies en campo y hacer ese trabajo, ¿no? Eso o nos consumiría además todos los recursos para hacer la parte de control aquí. Entonces, ahí es cuando uno empieza a sopesar, bueno, ya que no me alcanza la plata para tanto, en qué no es negociable, qué no puedo dejar de hacer y de ahí para allá, qué puedo ir haciendo para lograr más. En esta actual administración, la subdirectora está trabajando mucho en la búsqueda como de esas alianzas o ese acercamiento con el gremio científico justamente como para
impulsar, al menos llevar la idea, no es que realmente estemos hechos un banco para hacer convenios y poder apoyar monetariamente esas iniciativas, pero sí al menos como incentivar a que esta es la necesidad y hacia esto pues van los enfoques, incluyendo los fundamentos también de bienestar animal, que pues han sido ya, digamos, recientemente más incorporados en el debate. Entonces, pues eso es lo que estamos tratando de trabajar. El ministerio, ya que también lo mencionaba frente a los protocolos, recordé y me pareció pertinente contarles que el ministerio está adelantando la parte de generar unos protocolos, obviamente con lo que nosotros también decimos, pues un protocolo tiene que ir con calma de rehabilitación, porque pues nada, tampoco, eso es algo realmente muy reciente en la investigación y pues todavía hay mucho por encontrar, por decir, entonces de pronto que no quede tan cerrado en piedra, porque si encontramos que hay algo que puede funcionar mejor, pero no está dentro del protocolo, pues que no sea una camisa de fuerza. Entonces, pero igual ellos tenían esa obligación desde la 2064 y por eso es que están, digamos, empezando a trabajar en el tema, a pesar de que ya lleva bastantes años la resolución, pero se han hecho algunos talleres justamente para tratar de reglamentar unos protocolos como con unos aspectos mínimos que deberían trabajarse, unos optativos frente a cómo hacer, y obviamente desde el enfoque zootécnico, veterinario y biológico. Y ellos en esos talleres, el último que hubo fue en agosto. Ahorita obviamente están un poco en pausa de temas por la COP, entonces pues ahorita la prioridad es la COP. Veremos cómo retoman, veremos cómo sigue, pero pues eso entiendo que ellos pues tendrán en su agenda normativa sacarle el proyecto de resolución para esos protocolos de rehabilitación. Y pues en eso, como les decíamos, pues nos han sentado a las autoridades ambientales, primero también trabajaron en los talleres regionales, luego han estado como estos nacionales, pues en incorporar, en hacer la propuesta, en poner en debate lo que han ido construyendo para pues llegar como a un planteamiento que sea lo mejor para todos, pero que también esté al alcance de ser realizado. Porque pues también la situación es que es muy dispar las capacidades de las autoridades ambientales en todo el país. Entonces hay unas que cuentan con muy buenos recursos y otras que no tienen prácticamente nada y en una jurisdicción muy grande tienen 1 o 2 profesionales para flora y fauna. Entonces, pues esas son y obviamente no tienen ni hogar de paso ni centro de fauna, entonces pues son situaciones como muy de extremo a extremo frente a cómo poder llevar a cabo los protocolos que pues están trabajando. Y ahora pues hay que ver también de cara al tema de autoridades ambientales indígenas cómo va a empezar a funcionar esto también. Para nosotros, en el mismo sentido, justamente para la parte de disposiciones, porque entonces no sabemos ya si eran zonas en las que de pronto traslapaban con resguardos o estaban colindantes, pues ahora hay que ver cómo va a ser ese diálogo con autoridades ambientales indígenas. Eso sí es bastante nuevo, entonces vamos a ver cómo se va. Y así, pero pues no sé, si ustedes quieren que de pronto igual retomemos de la presentación del año pasado el detalle un poco de las rehabilitaciones, lo hacemos, o si no, nos cuentan. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, les agradecemos de nuevo por las respuestas y la información que está pendiente de enviar por escrito, pues nos la hagan llegar a través de la Secretaría de la Corporación. Ya con esto concluimos nuestro punto principal. Antes de concluir el punto principal, Edil Fidel, en su tercera intervención. No debería, sí, tiene razón, presidente. Solamente para que conste en el acta, estas discusiones son viejas. Yo soy viejo y cuando estaba joven di esas discusiones. Es decir, veo hasta ahora, 30 años después, que lo que yo decía en ese momento hasta ahora lo están intentando poner en la discusión, ni siquiera en práctica. Y yo he sido completamente opuesto a los protocolos, porque el protocolo es un recetario que le permite a la autoridad que le salga barata la cosa. O sea, no contratan al profesional de la biología, sino contratan a un bachiller que sabe aplicar el protocolo. Eso no está bien.
Y es persistir en esa conducta política del Estado de menospreciar la biota y menospreciar el conocimiento que se requiere para que la biota sea respetada. ¿Sí? Es una discusión muy vieja, muy vieja. Yo trabajé con citogenética y con la intención de poner en práctica marcadores microsatélites, como a esa escala de resolución. La citogenética no es muy resolutiva, pero sirve para muchas cosas. Ponerlo como implemento, como parte del, entre comillas, protocolo, que no es que sea el protocolo, es que es indispensable que se sepa cómo es que funciona ese ámbito. Obviamente ya para esos momentos había también biología molecular y hoy hay genómica. Y no hay excusa, no lo digo por ustedes, disculpen, no hay excusa ni a escala nacional ni a escala distrital para que no se invierta en ese sentido. Eso no es tan caro como parece. Y en la medida en que se haga, se abarata. Pero si nunca hacemos, todo nos va a salir caro. Incluso en términos de telemetría, campo en el cual también tengo conocimiento, hay cantidad de ingenieros electrónicos baratos que son capaces de hacer eso de una manera bastante más económica de lo que parece. Y no se les permite, porque la ciencia ¿para qué? Sí, eso es un asunto de vieja discusión. Gracias, presidente. Perfecto, Edil. Entonces ya con esto concluimos nuestro punto principal. Agradecerle de nuevo a ustedes por su asistencia, por su participación, los compromisos que quedaron pendientes que nos los hagan llegar y pueden retirarse en el momento que consideren. Muchísimas gracias. Con esto concluimos nuestro punto principal. Señorita secretaria, siguiente punto del orden del día. Sexto, proposiciones y varios. En proposiciones y varios le doy la palabra a la ilesa Lina Pinzón. Gracias, presidente. Despidiendo a las entidades también y muchas gracias por la presentación, a la entidad que nos acompaña y sus funcionarios para convocar el día de mañana, jueves 24 de octubre, 9:30 de la mañana, tendremos la presentación del borrador del proyecto de acuerdo para modificar el Consejo Asesor de Productividad de la localidad. Mañana, 9:30 de la mañana, Comisión de Presupuesto Local y Hacienda Pública. Gracias, presidente. Convocados para mañana, 9:30 de la mañana y siendo las 10:56 AM. Siendo las 10:56, concluimos nuestra sesión de la Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente. Feliz resto de día para todos y todas. Gracias.